Bueno, pues muy buenas tardes. Por fin estamos de vuelta. Ya os dije que no estábamos muertos, sino que estábamos de parranda. La parranda ya se ha terminado, se me ha alargado un poquito y la parranda ya se ha terminado. Y volvemos en noviembre y volvemos con un propósito, que es grabar este vídeo para publicarlo el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia de Género. Y en este caso os presento a un experto que se llama Gabriel Araujo, que además de ser un estudioso del tema, lo ha vivido en sus carnes. Así que precisamente él, cuando le conocí, bueno, cuando supe de su historia, pensé que iba a ser un temazo. Así que nada, os lo presento y nada, pues bienvenido al canal de Copas con Nadie, Gabriel. Muchísimas gracias. Hablando de copas, bueno, Sí, salud, por salud, supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, Begoña, Nada, de verdad, es un encantada, honor, encantada. un placer, ¿eh? Bueno, Gabriel, ¿cómo llegas tú a ser un experto en todo ese tema de violencia de género? Bueno, trabajando dentro de la... Pues yo soy muchas cosas, soy investigador digital forense y además soy ingeniero de sonido, entonces he trabajado en la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género y lógicamente muy concientizado con el tema de la violencia contra la mujer. Esta plataforma no solamente en España realizó una serie de presentaciones concientizando y sensibilizando a la gente sobre esta gravísima problemática de violencia hacia la mujer, sino también además hemos viajado por varios países árabes, donde ahí la mujer realmente sí que está muy sometida. Hemos estado en Argelia, en Palestina, y también uno de los sitios así más relevantes fue varios conciertos en México protestando por los feminicidios de Ciudad Juárez, que ahí había realmente un problema estructural de violencia contra la mujer muy importante. Y en ese aspecto he podido acceder a todo ese tipo de testimonios desgarradores de mujeres que sufren la violencia. Muy bien, pero cuéntanos qué es el género y qué es, de qué va todo este tema. ¿Qué es el género? Bueno, el tema del género es según dicen los ideólogos, los que han creado esta ideología, que no es nueva, esto del año ya 60, de la década del 60 ya se hablaba de este tema de género. Se dice que el género es un constructo social en el cual a través de diversos estereotipos se denigra a la mujer y se potencia lo que es el heteropatriarcado, digamos el dominio del hombre sobre la mujer, y a partir de ese momento de todo el género se construye toda una teoría por la cual la mujer es víctima por el simple hecho de serlo y el hombre es violento o es victimario también por el simple hecho de serlo. Es decir, que adolece de muchísimos problemas, sobre todo muchas contradicciones, porque por un lado habla de un constructo social, pero por un lado también presenta un determinismo biológico propio de las ideas más biológicas, justamente las consideraciones empíricas y científicas que contradicen la teoría de género. Y entonces, ¿cómo utiliza la política todo este tema? Porque yo tengo entendido que los políticos lo están utilizando algunos a favor precisamente de sus campañas. También tengo que decir que es lo más importante, que este vídeo va de la violencia de género, pero yo lo he organizado para que sea a favor de los hombres que sufren de denuncias falsas y que también sufren de la violencia de género, de que sus mujeres les están maltratando y que les están poniendo denuncias falsas. Perdona que me ría, Gabriel, pero ya veréis que es que Gabriel es un experto en esto porque ha tenido ahí su tema, ¿verdad? Ya nos contarás. He podido acceder al problema desde las dos perspectivas, ¿no? Entonces, la verdad que afortunadamente tengo una visión muy amplia del problema porque he estado en los dos lados, digamos, Sí. En los dos, y perdona que me ría, pero es que si supierais cómo me contó Gabriel la primera vez que las denuncias que había tenido, es que era para morirse de la risa. Por eso he querido que él fuera pues testimonio de todo lo que ha pasado él como hombre. Porque solamente se habla de las mujeres en la tele y por ahí, pero sin embargo hay muchísimos hombres que están siendo perjudicados por todas estas leyes y sobre todo por cómo se está tratando a favor siempre de la mujer y nunca en escucha del hombre. Pero además es que precisamente has indicado una parte importantísima de esta cuestión, que es el tema político. Precisamente tenemos que relatar de dónde viene todo este tema, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto ya, como digo, sí que de la década de los 60, todos esos estudios, a través de los estudios de los Woman Studies de las universidades norteamericanas, financiadas por toda la filantropía norteamericana, pero este aquí que a partir del año 90, con la caída del muro de Berlín y este tema de la crisis del comunismo, del socialismo,
toda esta parte que justamente estaba enfrentada a la filantropía norteamericana. Estás hablando del hipercapitalismo occidental, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y todo este tema, claro, todos los partidos, digamos, de izquierda se quedaron realmente sin argumentos para instrumentalizar una lucha de clases. Ya la lucha de clases no era posible porque se veía que el sistema no funcionaba y tampoco el sistema de clases de ricos y pobres a muchos partidos de izquierda y dirigentes no les interesaba mucho porque ellos también quieren ser ricos. De hecho, hablamos ahora mismo de Casoplón, de Mercedes-Benz, de Mariscadas y demás, porque todo ese sector de la izquierda, lógicamente, como cualquiera de nosotros, lógicamente quiere acceder a un estado de vida cada vez más mejor y más solvente, ¿no? Y en ese caso, lo que se hizo fue, en aquella época, cuando hubo esta debacle del comunismo y el socialismo, lo que se generó, lo que se formó fue el Foro de Sao Paulo, que ahí digamos que trazaron las directrices efectivamente de cómo podemos hacer para seguir con nuestra historia ideológica, pero sin que sea ricos y pobres. Y ahí surgió el tema del indigenismo, surgió con mucha fuerza el tema del feminismo, hasta tal punto que ya después, en el año 94, en la conferencia de Pekín, ya fue la primera vez que la ONU, ya también muy inserta en esta ideología, promulgó este tema de la violencia de género, la ideología de género y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a explicarlo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de género, lo que dice la teoría de género es falsa y ya ha sido demostrado a través de los propios experimentos de John Money, que era un médico de la Universidad de Johns Hopkins, que lo que hizo fue, este hombre, este investigador, defendía la teoría de género, y en el momento que unos hermanos gemelos canadienses, o a uno de ellos, le hicieron una operación que salió mal del pene y le destruyeron el pene, este médico lo que aprovechó fue a proponer a los padres que en ese momento ya le hicieran directamente, le cambiaran, efectivamente, le construyeran una vagina, e intentar a este chico llamado David crearlo como Brenda, le pusieron nombre Brenda, y ya de bebé crearlo como mujer, como niña, ¿no? Pero, o sea, que esto que nos hablas fue cuando eran todavía bebés. Esto fue sobre finales de la década de los 60, o sea, tenemos la demostración. Me refiero que ellos eran bebés todavía. Sí, eran bebés, unos niños canadienses. Si lo buscan, les llaman David y Brenda, es el caso de David y Brenda, ¿no? Y los experimentos, como digo, de John Money, ¿no? Entonces, pues lo que ocurrió con estos bebés es que uno de ellos, al que le habían destrozado el pene, lo criaron como niña, pero la madre relata después las barbaridades que ha tenido que sufrir y cómo veía que sufría, porque la niña, digamos que en ese momento era niña, tenía que, ella quería orinar de pie. Se sentía niño, claro. Claro, o sea, por mucho que le decían que era niño y tal, y le estaban dando además con muchos tratamientos hormonales y demás, pero la biología parece que tenía con mucha fuerza y él no había manera estaba muy mal. Al final, ya de adolescente, le dijeron lo que había pasado en realidad, volvió a su identidad masculina, pero terminó muy mal, se terminó suicidando él y el hermano también. Es un caso dramático y trágico que daría para otra entrevista hablando del tema de la transexualidad y todo este tema, lo que está generando. Sí, no, tengo ahí un libro que me lo tengo que leer precisamente para estudiarlo y para hacer alguna entrevista respecto de esto, que te habla de todos los problemas emocionales y de personalidad que está creando este tema, ¿no? Para los niños que están siendo inducidos en el colegio a que pueden ser libres y que pueden querer a niños, a niñas y tal, y que luego resulta que está teniendo un montón de problemas emocionales y de identidad. Para el tema que nos ocupa, en este caso, el tema de la teoría de género, que dice que las personas somos con identidad masculina y femenina únicamente por el constructo social, por el entorno en el que estamos criados, somos hombres por la educación heteropatriarcal que recibimos. En este caso, este experimento demuestra que esto es falso. Que es la biología la que manda. Claro, es la biología, evidentemente, la que, que determina el comportamiento. Bueno, entonces, una vez dicho esto del tema de David y Brenda,
¿Cómo se desarrolla entonces luego toda esta ley de género y todo eso? En el caso de España, yo lo he vivido desde dentro, como digo, porque estaba trabajando dentro de esta plataforma y bueno, fue muy esperpéntico, digamos, en términos políticos, porque había que sacar esta ley como sea. Y recordemos que esta ley, la ley de violencia de género, se promulgó un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, o sea que también tiene mucha guasa eso, coña, ¿no? El 28 de diciembre de 2004, y esta fue la primera de las grandes leyes ideológicas de la era Zapatero, y se promulgó con todos los informes en contra. Recordemos, la Fiscalía específicamente alertaba y se oponía en un informe, no es vinculante, porque todas las leyes, ellos piden informes los políticos, pero no son informes vinculantes, con lo cual es como que se informan, pero luego, pero cuando hay ahí un interés ideológico, les da lo mismo lo que digan los expertos. Esta ley se promulgó con informe en contra de la Fiscalía, con 2 informes en contra del Consejo General del Poder Judicial. Tuvieron que hacerse 2 porque el primero era tan escandaloso que no salió adelante con la votación dentro de los vocales del Consejo General Judicial, y tuvieron que redactar un segundo algo más suave y que alertaba precisamente de los problemas que está habiendo con esta ley con respecto a la instrumentalización maliciosa. ¿Y dónde choca entonces la ley con la sociedad? ¿En qué momento choca y por eso dices que era esperpéntica? Empieza a chocar ya primero por la manera de tramitarse, o sea, se tramitó con todos los informes en contra de los expertos, un poco con lo que está pasando ahora con la ley de salud mental que está sacando el Congreso, también con los informes en contra de todos los expertos que están en la materia. Son leyes políticas, son leyes para son leyes políticas, para ponerte una medalla y ya está. Efectivamente, son leyes ideológicas que forman parte de una agenda globalista y que hay que sacarlo como sea. Da lo mismo lo que digan los expertos. Y en este caso, esta ley, que ya la tenemos del año 2004, evidentemente no está funcionando porque no solamente no ha bajado la cifra lamentablemente, de mujeres asesinadas, sino que inclusive ha aumentado el conflicto familiar. O sea, el balance es realmente nefasto. Una cosa, Gabriel, tú que eres un estudioso de esto, ¿no te parece a ti, y con todos mis respetos, por supuesto, siempre con todos mis respetos, ¿no te parece a ti que desde la globalización está habiendo mucha más violencia de género? O sea, a ver cómo lo puedo decir, porque no quiero herir a nadie, pero a mí me da la impresión desde que tenemos en España más personas de otros países que sí que lo practican mucho en sus países, pero que a lo mejor no era tan practicado en España, pero sin embargo en sus países sí. Y entonces ahora lo practican aquí tanto con las mujeres de su país como con las mujeres españolas, y que me da la impresión de que ha subido la incidencia de esta práctica precisamente por eso. O sea, que la práctica no es de españoles con española, sino que tú te empiezas a mirar los casos y te das cuenta de que es una persona de un país centroamericano con una mujer de otro país centroamericano o con una mujer española, pero no es o sea, que el español de pata negra, digamos, yo no lo siento, yo no lo veo tan violento como otros varones de otras sociedades. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo contigo. Además, yo soy extranjero, soy inmigrante, yo soy de Uruguay, o sea que soy nacional español, pero soy extranjero inmigrante, con lo cual no es nada racista que lo diga, pero no hay ninguna duda con respecto a lo que tú estás mencionando. Las cifras lo dicen claramente. Se han aumentado con respecto a cómo se ha aumentado la inmigración, se han aumentado las tasas de delitos claramente, no solamente con respecto a los delitos perpetrados, sino inclusive en las cárceles. Hay una absoluta mayoría de personas extranjeras en las cárceles, o sea, son datos que son políticamente muy incorrectos, muy incorrectos y se ocultan. Y esto es realmente lamentable, pero esto es así. Las cifras, por ejemplo, como tú hablas de muertes de asesinadas por violencia de género, efectivamente es una tasa anormalmente superior perpetrada por extranjeros frente a los españoles, con respecto a lo que es la tasa de inmigración, a la tasa de españoles, ¿no? Hay un 10% realmente de extranjeros frente a españoles, pero sin embargo las tasas superan el 40 y el 50%. Claro, es que a mí me da mucha rabia esas tasas, porque esas tasas no hablan de la población que vive en España, pero no hablan de los españoles. O sea, yo no siento al español
El español puede ser celoso, puede ser, pero no, pero bueno, es un celoso que no sea patológico, que bueno, que siempre hay de todo, ¿no? Pero me refiero a que yo veo por las noticias, por lo poco que veo en las noticias, porque realmente es un tema que me horroriza, pero yo sí que veo que son efectivamente agresiones perpetradas por personas que no son originarias de España contra personas que tampoco son originarias de España. Y que precisamente los españoles, o sea, el español de pata negra no es algo tan agresivo como dicen las estadísticas. O sea, que el índice de agresión a la mujer o de asesinatos o lo que sea es muy alto en España, pero sin embargo no habla de los españoles. Me explico, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo con esa perspectiva. El pueblo español es bueno, o sea, lo que aguanta el pueblo español yo creo que no aguanta ningún otro país del mundo. Con lo cual, el español es mucho de protestar y demás, pero luego la verdad realmente es un pueblo muy dócil y que se somete con suma facilidad a cualquier tipo de totalitarismo. Lo hemos visto con las declaraciones de estado de alarma que son anticonstitucionales y eso no ha pasado nada. Hemos estado confinados 6 meses de manera ilegal y no ha pasado nada. En fin, que está sufriendo el pueblo español un avasallamiento muy importante a nivel de derechos fundamentales y no pasa nada. El caso de la ley de violencia de género, por supuestísimo, es un agravio gravísimo de derechos fundamentales, pero gravísimo. Atenta contra la presunción de inocencia, atenta contra la igualdad de armas procesales en un juicio. Estamos hablando de juzgados de violencia a mujer que únicamente juzgan a hombres. Estamos hablando de juzgados de excepción. Es gravísimo esto que está ocurriendo. Es decir, estamos hablando de una ley realmente que está inspirada en valores nazis. Los nazis decían eso. Y lo que es la ley de violencia de género es así. Hay una ley que para hombres es una cosa y para mujeres es otra. Lo mismo que decían los nazis. Los nazis tenían leyes para los alemanes y leyes para los judíos, ¿no? Y en el caso específico en España ha habido un retroceso importantísimo a partir de la violencia de género porque se ha intentado compartimentar la sociedad. Hablamos de los derechos de LGTB y todo esto. Si analizamos un poco esta batería de legislación de los últimos 15 años, vemos que el ánimo del legislador ha sido de dividir a la sociedad, de compartimentar la sociedad, que era lo que teníamos, lo que había en España en la época antes de la Constitución de Cádiz, por ejemplo. La Constitución de Cádiz de 1811 lo que promulgó precisamente es la igualdad del individuo ante la ley y derribar todo ese tipo de privilegios que tenían diversos colectivos, como por ejemplo el clero, la aristocracia, los campesinos, en fin, tenían diferentes normas, diferentes leyes. La Constitución de Cádiz... Dividir para poner en contra a la sociedad. Efectivamente, o sea, la Constitución de Cádiz lo que hizo, que fue muy avanzado en ese momento, fue derribar todos esos muros y ahora otra vez estamos con lo mismo que otra vez ha levantado otra vez esos mismos muros, con lo cual estamos retrocediendo realmente a nivel legislativo, ¿no? Ya. Bueno, pues, ¿nos quieres contar cuál ha sido tu experiencia? ¿En qué momento tú pasas de un lado a otro de la valla? ¿Vale? O sea, de pronto, de ser un estudioso del tema, te conviertes... Hablando de extranjero, de saltar de la valla, me parece que no era muy apropiado el símil, pero bueno... Bueno, ya sabes lo natural Vamos, que yo soy, sí. pues me he saltado la valla. No, pero era una broma. No, evidentemente, a ver, yo no me he pasado ni a un lado ni a otro. No me he pasado ni al lado oscuro ni al lado, simplemente... ¿Qué pasa de ser un estudioso a ser un afectado? Efectivamente, sí. Bueno, en ocasión de... Efectivamente. Exacto. Bueno, a ver, el caso... mío es que pues yo ya tenía una relación muy tóxica con mi ex esposa, española por cierto, de muchos celos y demás, y yo ya no podía más con esa situación y decidió terminar con la relación. Tenemos un hijo, unos poquitos meses. Con el tema de nuestro hijo también ella desarrolló ciertos celos porque el niño, por lo que sea, desarrolló más vínculo afectivo, además, o dependencia conmigo. Entonces hubo una serie de circunstancias que hacía ya la convivencia imposible, ¿no? Entonces yo decido realmente ya terminar la relación de mutuo acuerdo, le propongo y demás, y bueno, en ese momento, cuando le comunico eso, ya ella reacciona muy mal y me agrede a mí, o sea, el primer episodio de violencia fue... ¿Físicamente? Sí, un bofetón que tengo, un bofetón grande. Entonces, bueno, pues yo esto lo denuncié, lógicamente, yo trabajando en la violencia de género y sabemos que siempre tenemos que alentar cuando hay una agresión, denunciar, pues lo que hice es denunciar y eso no pasó absolutamente nada. Ese es el punto, que tú denuncias porque tú tienes valor suficiente. La predenuncia es mía. Claro, efectivamente, porque el problema que se da es que los hombres no son capaces de ir a denunciar. ¿Por qué un hombre no denuncia, Gabriel? Pues porque cuando fui a la comisaría por poco se ríen, ¿eh? Claro. Es que era como que, wow, como diciendo, vaya tela, vaya este que viene aquí.
O sea, como Era si... como, pero tío, ¿qué vas a...? Está pegado. Pero... Sí. No, era como, venga, va, bueno, pero es que pero eso que va a denunciar, un bofetón de mujer, como diciendo, ¿no? Que lo tenemos que aguantar, porque está un poco inserto en la sociedad que los hombres tenemos que aguantar todo ese tipo de cosas. Lo vemos en la tele a diario, patadas en los testículos que reciben los hombres en la tele con aplauso y el hombre se tiene que quedar callado aguantando esa agresión. O sea, hay todo un cúmulo de sugestión sugestiva, de alienación colectiva en torno a que el hombre debe aguantar como sea ese tipo de agresiones y es gravísimo. Inclusive estas agresiones que vemos a diario y en horario infantil, agresiones de patada en los testículos con un contexto de broma, risa, aplauso y a todo el mundo le hace gracia y es una agresión terrible que en la escala del dolor equivale a 160 veces lo que es un parto. O sea que inclusive hasta ese punto es muy grave. En este caso, con el caso de mi mujer, en ese momento empieza a deteriorarse mucho la relación, a partir de la bofetada y todo esto, pues, y ya después, cuando ya me quiero separar, ya empiezan los problemas con el tema del niño, yo me encargo todos los días del niño y en el momento que yo estaba paseando en la calle, ella ya directamente me dice dónde estoy y me aborda y me quiere quitar al niño, porque ya no quería que, digamos que estaba utilizando al niño como un arma, digamos, de moneda de cambio para negociar los términos del divorcio. Ya hacía 3 días que no veía al niño, lo había dejado en la casa de sus padres. En fin, ya estaba utilizando al niño como un arma de chantaje. Y en ese momento, cuando ella me aborda, pues interviene una policía, porque estaba, claro, había una discusión, intervienen unos policías. Y en ese momento ellos hacen un informe, digo, no, le había explicado que hacía 3 días que no veía al niño, que lo estaba paseando y que esta señora nos vino a abordar para quitarme el niño y que tenía peligro con el forcejeo de que el niño le llevara un cochecito que cayera a la calle y demás. Bueno, me encuentro después por la noche con una denuncia de maltrato, de que ella se había puesto un collarín y todo, y bueno, una cosa... Esa es la primera denuncia que... La primera denuncia grave en la cual yo directamente... me llaman, no me detienen, me llaman, yo acudo a la comisaría y ahí quedo detenido, porque otras cosas que hacen los policías normalmente es llamarte para declarar y ahí te quedas detenido para ahorrarse ellos de tener que ir y detener y demás, pues que se entregue directamente el corderito. ¿Cómo vives ese momento en el que te... Muy traumático, Begoña, porque date cuenta, una persona como yo que he trabajado toda la vida, de repente encontrarte en ese submundo de un calabozo de la comisaría con delincuentes verdaderos, bueno, llorando, lógicamente, completamente destrozado, y no pensé nunca esa injusticia de esta persona con la que había tenido un hijo y pues hubiera mentido de esa manera, ¿no? Para querer destruirme. Desde ese momento se derriban todos los valores que nosotros, normalmente los hombres, estamos siempre criados en los valores de la moral, la dignidad, la justicia, la verdad. Pues se te derrumba todo eso, ¿no? Porque además eso te puede perjudicar a nivel laboral. Una vez que tú tienes una denuncia, yo por ejemplo en el gremio en el que yo trabajo, una denuncia de esas puede suponer que te suspenden, con lo cual imagínate lo que puede significar. Es que yo no, o sea, yo siempre me ha encantado ser mujer, pero es que en estos casos, cuando veo estos casos, es que digo, madre mía, de la que me he librado por ser hombre, ¿sabes? O sea, por ser mujer, claro. Me refiero. O sea que no, yo me pongo en vuestras carnes y la verdad es que lo sufro, que no me gusta ver cómo las mujeres hacen uso de ser mujeres para haceros daño, ¿sabes? Cuando se supone que son madres amantísimas, esposas incuestionables y que han jurado amor eterno. O sea, yo no entiendo que una mujer pueda tener una reacción de ese estilo. Bueno, Gabriel, pues cuéntanos cómo fue la experiencia esta de la primera noche en el calabozo, cuando tú te enteras, cuando se cursa esa primera denuncia que te pone tu mujer. Pues imagínate, Begoña, esto ha sido muy traumático porque de buenas a primera te encuentras rodeado de delincuentes verdaderos, en una situación muy vulnerable, en la cual no entiendes nada que ha pasado con la persona que tú tantos años has convivido y lo que has tenido un hijo y demás, y un proyecto de vida, de repente se convierte en una persona que es capaz de mentir para destruirte por completo. Y ¿En algún momento de tu vida tú pensaste que tu mujer te podría hacer una cosa así? Una mujer que se supone que te ha jurado amor eterno y que bueno, aunque no sea amor eterno, pero por lo menos la dignidad, el no fallar, el no mentir, el no hacerte daño, porque claro... Es que además ha sido realmente muy injusta esa primera denuncia. Te debo decir que luego hubieron 22 más. O sea, ¿qué que dices? Hubo un ensañamiento. Ay, por eso decía yo que lo de su caso era un caso especial, porque 22 denuncias. Es que es terrible, porque esto ocurrió por el año 2008 y demás. O sea,
a 3 años ya de estar funcionando, con lo cual estaba en auge todo el tema de este tema de las denuncias O y sea, demás. aprovechando un poco la circunstancia y aprovechándose de la situación, ¿no? Eran un poco de los primeros casos que se estaban ahí saliendo y que realmente fue terrible ese ensañamiento, ¿no? Y esa indefensión, sobre todo cuando realmente lo que yo quería era separarme, era yo el que quería divorciarme, ¿no? O sea, que ni siquiera encajaba con la temática de la violencia de género, que normalmente se supone que es el hombre, el canalla, el que quiere tener bajo su control a la mujer. Yo quería todo lo contrario, yo que quería desvincularme a esta persona porque era una relación muy tóxica y bueno, es muy injusto, una situación realmente muy injusta. Pero ¿cómo vives esa noche y cómo sales del calabozo esa noche? Fue terrible esa noche, por supuesto, sin dormir toda la noche, pensando y demás, intentando hacer una composición del lugar, recordando muy bien todos los hechos, porque fue injusto, porque si hubiera una discusión o demás que yo hubiera generado, a lo mejor pudiera haber ahí un indicio de decir, es que he sido yo el que ha iniciado la discusión, pero esto fue al revés, fue ella que nos atacó al niño y a mí para arrebatarlo, o sea, fue una cosa completamente injusta, inclusive con policía de testigos. Y yo cuando yo digo, oiga, que ustedes tienen a 2 testigos, policías locales, eran policías locales a caballo, esto ocurrió en Marbella, policías a caballo, que digo, oiga, pregúntenle a los policías, no, es que tenemos que detenerle y tal, pero ¿cómo que tenemos que detenerle? Pero es que si tengo 2 testigos que son policías, que puede decir que esto es falso completamente, o sea, ¿no? Lo sentiste como una injusticia. Una injusticia, ¿no? Total, se derrumban, digamos, todos los pilares de valores que uno siempre cree en la justicia, cree en la policía, cree en una serie de valores que de repente se te derrumban todo. Cree también en la honestidad y no puedes creer que en una noche se te abalance todo eso, se te derrumba. Es un golpe muy traumático. Sinceramente ha sido muy traumático, lo cual yo tuve mucho tiempo en recuperarme, no solamente de las 2 más, porque de las 20 y pico denuncias yo estuve 2 veces más detenido, estuve 3 veces detenido en los calabozos. Pero bueno, casi tienes que pagar el IBI del calabozo. Es que es de verdad, Begoña, es increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo recibes la segunda y cómo recibes la tercera y cómo vives tú todo eso? Pero es que ya en un momento ya de enfrentamiento con la policía, oiga, ¿ustedes no se dan cuenta que de la primera denuncia, te digo que se celebró juicio, bueno, lamentablemente siempre como se ponen unas medidas cautelares, se le da la custodia del niño a la mujer, en este caso, sí, la vivienda, el uso de la vivienda y demás, orden de alejamiento para mí, con lo cual fue terrible porque yo dentro de casa, como tienes un orden de alejamiento de 500 metros, yo tenía el ambulatorio en esos 500 metros, tenía el banco, o sea, no podía hacer absolutamente nada porque tenía el salón de alejamiento, y pobre de mí que hubiera transgredido el salón de alejamiento, porque lógicamente las consecuencias son terribles, con lo cual tuve la fortuna de que duraron nada más que 20 días, porque se celebró muy rápido el juicio, sobre todo porque la jueza se dio cuenta que era falso todo, y yo digo, mira, tengo policía de testigos, esto es falso, y tal. La señora nos atacó a nosotros, a mí, a mi hijo en la calle, ¿no? O sea, ni siquiera fue en el ámbito estrictamente del hogar, sino fue en la calle, ¿no? Entonces, bueno, se celebró el juicio, eso fui absuelto completamente, pero a través de esa solución siguió. También hay una serie de medidas económicas que también incentivan a la mujer a poner ese tipo de denuncia. Estamos hablando de que tienen derecho, la ley de violencia de género le da derecho a una prestación económica mensual, al derecho también al acceso a una bolsa de trabajo, el acceso a vivienda, en fin, puede llegar inclusive tarde al trabajo, sin dar ningún tipo de explicación. Una persona, cuando una mujer que está declarada maltratada, puede básicamente hacer lo que quiera y nadie le puede decir nada. O sea que eso se está utilizando. Entonces, evidentemente, si es autónoma se le permite faltar a los pagos del tema de seguridad social, en fin, se tiene una batería de privilegios. O sea que son una experta, porque tu mujer será una experta, porque si te ha puesto 22 denuncias, además habrá estado muy bien asesorada. ¿Y quién asesora a mujeres que están poniendo denuncias falsas? Lo voy a decir claramente, normalmente son los abogados y las abogadas. Los abogados. Ellos con el tema de denuncia falsa se quita mucho trabajo, porque eso va todo por lo penal. Ya tienen ganado en principio lo que es el gran premio, que es la custodia de los hijos y el uso de la vivienda familiar. En fin, hay muchas prebendas que lógicamente son muy tentadoras, y yo digo sinceramente también, Begoña, no es que en este caso, si hubiera una ley que beneficiara a los hombres, estoy seguro que los hombres también la utilizarían. Pero es que no tiene que beneficiar a nadie, es que tiene que beneficiar efectivamente, a la verdad, pero en ese y a la aspecto ética y a la moral. Yo quiero ser muy ecuánime en este aspecto. Yo no al contrario, no digo ni que esto
lo utilizan las mujeres, ni siquiera son la mayoría que los utilizan. Esta es la verdad. Yo conozco últimos casos de divorcio también con un caramelo muy apetecible y no se ha utilizado, muchas mujeres no han utilizado esta vía. Me imagino que son personas que parten de la dignidad, que efectivamente, y que parten de la ética. Y que son mayoría, ¿eh? Pero bueno, pero es que esa minoría está haciendo muchísimo daño, porque yo sí que es verdad que conozco gente que son compañeras mías de trabajo, que son mujeres de amigos míos, que es o haces esto, que es lo que yo quiero, o te pongo una denuncia y te pasas la noche en el calabozo. Y a mí eso me parece muy fuerte, porque a mí esas mujeres no me representan, que es la rabia que me da muchas veces, porque es que no estamos hablando de la mujer en general, estamos hablando de algunas mujeres que son minoría y que os hacen mucho daño, y que la ley también tiene que protegeros a los hombres. Y mucho daño a las verdaderas mujeres maltratadas. Justo. Una de las cosas que no se dice, y esto es muy importante lo que voy a decir, Begoña, porque este discurso no se está hablando. Dicen, es que si hablamos de denuncias falsas, las verdaderas maltratadas no van a denunciar. No, es al contrario. Las mujeres verdaderamente maltratadas no denuncian porque saben que esta ley es un fraude. Es una ley que está hecha para que las mujeres se divorcien rápido y gratis. Para esto se ha hecho esta. De hecho, se ha sacado la ley de divorcio express, precisamente muy contemporáneo con este tema. Y saquen mucho beneficio de ese divorcio, porque seguramente si hay una connotación de maltrato, seguramente que le estarán sacando más beneficio a nivel de dinero, de los usos de la casa, de los hijos y de todo, ¿no? Con la denuncia falsa se benefician todos, menos el hombre y los niños, que son las grandes víctimas. Los hijos también son grandes víctimas. Todos los demás se benefician. Se benefician los partidos políticos porque están manejando unas partidas de dinero, de presupuesto, que no tienen que decir por qué es. A nivel institucional, igual. Estamos hablando de miles de millones de euros que se gastan en el tema de violencia de género sin que nadie se pregunte a dónde va ese dinero realmente. Yeah. Es que realmente a las mujeres verdaderamente maltratadas va el 0,01% de ese dinero. ¿Qué pasa con el 99,99% del dinero destinado a violencia de género? Pues se queda entre políticos, entre instituciones, entre altos cargos, entre asesores, entre abogados, entre fiscales, entre jueces, entre ONG, organizaciones no gubernamentales, entre asociaciones feministas. Es decir, es una tarta enorme que se reparte entre muchísima gente y de una manera muy oscura y muy poco transparente. No se sabe realmente qué pasa con ese enorme cantidad de dinero público que debería estar destinado realmente a políticas que ayuden a gente que realmente está pasando mal, no esto. Por supuesto, las mujeres verdaderamente maltratadas, que eso evidentemente no hay que negar. Esta violencia estructural machista existe y hay que combatirla, evidentemente. Pero no están recibiendo ayudas porque la mujer verdaderamente maltratada es un problema para las instituciones, porque tiene que dedicar recursos reales. Sin embargo, en este contexto de fraude de ley, les interesa mucho a la falsa denunciante. A la falsa denunciante se le da todo lo que quiere y no hace falta ningún tipo de recurso del Estado para atender ni para solventar su caso, sino que realmente con la falsa denunciante se beneficia toda esa estructura, esa enorme red clientelar que existe a través del negocio mezquino del maltrato. Bueno, ¿tú qué le dirías a una falsa denunciante? Escuetamente, ¿qué le dirías? Le diría básicamente que siempre tiene la de perder, porque en el caso de Miguel, por ejemplo, yo de las 20 denuncias, todas han sido con resultado a mi favor. Obtuve la custodia compartida de mi hijo. Tengo que decir que mi mujer es española y yo sudamericano, con lo cual había ese pequeño prejuicio en el cual ella tenía muy a favor todo ese tema de que como era sudamericano era machista y todo eso. Tuve que luchar contra eso. Aún así, yo estudié en profundidad todo este caso, de por qué venía y todo lo demás. Tuve mucho apoyo familiar, también Begoña, es muy importante el apoyo familiar y el apoyo de los amigos, fundamental. Sí, eso, sin apoyo es imposible, sin apoyo de otra persona, solo es imposible salir. Tuve apoyo también de asociaciones, en fin. ¿Hay alguna asociación que proteja a los hombres? Hay varias asociaciones de custodia compartida, pero claro, están, digamos, regentadas por personas que tienen el mismo problema, con lo cual no dan un servicio eficiente, primero porque no tienen acceso a ningún tipo de subvención ni ayuda pública. Es decir, todo lo que es asociaciones de hombres, ya directamente se le deniega cualquier tipo de ayuda pública, o solamente se ayuda a la mujer, que eso es discriminatorio ya de por sí, es ilegal completamente. Sí. Pero esa ilegalidad existe y se solventa. Por ejemplo, hay una ley de asociaciones prohíbe que haya asociaciones exclusivamente de mujeres, y la hay. Y eso contraviene la ley de igualdad. Sin embargo, como es
una situación de mujeres, como ejemplo las mujeres juristas TEMI, que solamente no aceptan hombres, solamente mujeres, eso es ilegal. Sin embargo, se le permite acceder a subvenciones, a una barbaridad de millones en subvenciones, una asociación que es ilegal. Que contraviene la ley de igualdad. Y es que además es que hay muchísima discriminación positiva, por lo que estoy viendo, muchísima más de lo que nos podemos imaginar, porque es que es discriminación, o sea, y estar siempre a favor de ellas cuando realmente la sociedad tiene que ser mucho más ecuánime, ¿no? Es que has tocado el tema de discriminación positiva que me encanta, porque la discriminación positiva no tiene que ser peyorativo, como normalmente se habla como tiene discriminación. No, la discriminación es necesaria. Discriminar quiere decir un trato diferenciado. Sí. Hay estructuras o situaciones en las cuales sí que hay que tener un trato diferenciado. Por ejemplo... Pero la discriminación tiene una connotación negativa. No siempre, Begoña. Puede ser negativa, pero puede ser positiva en el caso, por ejemplo, que un mayor, una persona de tercera edad, tiene acceso al bono de transporte más barato. Eso es una discriminación también. Porque yo puedo decir, oiga, ¿y por qué a este señor mayor le dan el bono y a mí no, más barato? ¿Por qué? Porque se supone que se quiere ayudar a esta persona a que pueda transportarse de jubilado, que vaya a visitar a su familia, que deje el coche, si tiene el carnet, como ya sus reflejos no están... Pues sí. Esto se llama discriminación positiva, porque es positivo para toda la sociedad que este señor no coja el coche y coja el autobús. Porque es positivo que este señor, no por motivos económicos, pueda visitar a sus nietos, pueda recogerlos al colegio y te ese bono gratis o muy barato. Sí. ¿Cuál es el problema de la violencia de género? Que se ha utilizado la discriminación positiva como agravante penal. Este es el escándalo a nivel internacional que es imposible de asumir. Ni la sociedad en su conjunto no se beneficia que un hombre tenga más penas que una mujer. No, claro. No se benefician, al contrario, es un agravio comparativo que se hace contra un colectivo particular que no es discriminación positiva. O sea, se ha utilizado la discriminación positiva como que siempre ha sido una medida social, pero por primera vez en el mundo un país lo utiliza como agravante penal. Y esta es la gran ilegalidad que tiene la ley de violencia de género, entre muchas otras. Como decía antes, la presunción de inocencia, cuando te sometes a juicio, que te llevan del calabozo, me preguntaba cuál es el tema, te llevan del calabozo sin ducharte, pasando la noche sin dormir, ante un juicio rápido en el cual no puedes tú presentar ningún testigo, no te da tiempo a preparar tu defensa. Que esto es una cosa, es un precepto básico del derecho internacionalmente positivizado, que es la igualdad de armas procesales, que los contendientes, digamos, en un litigio tengan una igualdad de armas procesales. Yo detenido no he podido, propongo los testigos que son policías, me dicen, no hay tiempo para citarlo. Tienes que presentar tu juicio sin ningún testigo. La otra parte, sin embargo, ha podido hablar con su abogado, ha preparado la denuncia, ha preparado la estrategia, ha aleccionado ya también a los testigos, se presenta con documentos, con fotos, con testigos, con vecinos, con la prima, con el cuñado, y tú te encuentras que te sacan del calabozo sin ningún tipo de defensa. Con lo cual dices, señoría, es que yo tengo unos testigos que son los policías, tengo otros testigos tal, ya, pero es que no hay tiempo. Y en ese momento se dictan unas medidas provisionales, cautelares, muy restrictivas de las libertades fundamentales, y es un juicio realmente totalmente anticonstitucional. Es completamente ilegal lo que se está haciendo cada día en los juzgados de España. Estamos hablando que son 300 juicios que se celebran al día, que son completamente ilegales, enfrentándose a lo que es al derecho internacional. Ya, madre mía. Bueno, ¿y qué les dirías tú a los abogados que defienden estas causas de denuncias falsas? Que no todo vale. Yo sé que ellos, en principio, tengo que decirte, inclusive en el caso mío, que en el momento cuando me llevan del calabozo, estaba yo había un dentista y un notario, que habían caído también profesionales, que estamos, sí, porque en ese momento cuando meten el calabozo y claro, empiezan a hablar y ves que gente llorando como yo, ¿qué te ha pasado? No, mi mujer y tal, o sea, es que es muy trágico, ¿no? Y gente profesional que dice, de repente, y lo primero que te hacen es la abogada de oficio que te ponen, lo que te intenta de convencer de autoinculparte, es lo que llama la condena en conformidad. El 80% de las condenas por violencia de género son condenas en conformidad, es decir, que se intenta convencer al acusado de que es culpable. Y entonces... ¿Y ante eso tú qué haces? Yo, por supuesto, me he negado, digo, no, a la abogada, y seguía, pero es que tienes que declararte culpable. Eso ya sienta un precedente, con lo cual ya, si luego te vienen 22 más... Tenemos el caso de Akuri, por ejemplo, que le han convencido de la condena en conformidad y este hombre
con una condena de conformidad, pues arrastra el estigma del maltratado durante toda su vida. En el caso de Juana Rivas, ¿no? De Arcurio y Juana Rivas, pues de estos casos, el 80% de las condenas de violencia de género son en conformidad. Hay inclusive un protocolo, ya que hablabas del tema de los abogados, hay un protocolo, los abogados de oficio con la fiscalía, un protocolo para ponerse de acuerdo para que eso sea lo más rápido posible. Es más, la Fiscalía admite que ese es un procedimiento maravilloso con el cual se ahorran muchos recursos y mucho tiempo. Es decir, que se declare culpable el acusado, sin ninguna prueba. Entonces hay todo. Es terrible la presión que se recibe de la persona que realmente debería defenderte, te está convenciendo con mentiras, te están convenciendo con mentiras de que tienes que declararte culpable. Te dicen, por ejemplo, que ningún problema, que se dicta, tú te declaras culpable, pero se dicta unas medidas civiles del cual puedes ver a tus hijos al siguiente día, y se instrumentaliza ese tema de ver a los hijos, que directamente se dictan medidas civiles, con lo cual tranquilamente, mira, tienes una orden de alejamiento, ya no tienes que ver a esta mujer, y tú estás por otro lado. Todo eso me decía la abogada, y yo atónito, digo, y bueno, en un principio te lo pones a pensar, oye, pues sí, yo me quiero divorciar de esta tía y una orden de alejamiento me vendría bien. Pero claro, si luego... Si la verdad, luego no puedes exigir verdad. Lo que no te dicen, Begoña, es que tú esa condena después no la puedes recurrir. Claro. La condena en conformidad, cuando tú has aceptado que eres culpable y luego ves que es una barbaridad, que un alejamiento ya estás con ese estigma arrastrando para el resto de tu vida, realmente no la puedes recurrir. Es decir, se está realmente convenciendo a hombres de declararse culpables con tácticas realmente vergonzosas. Hablando de abogados de oficio en ese aspecto, están realmente haciendo las cosas muy mal, porque además está prohibido. El Convenio Europeo de Derechos Fundamentales prohíbe la autoincriminación, prohíbe. Tenemos otro valor añadido de inconstitucionalidad y de ilegalidad que tiene los procedimientos que se están haciendo en el tema de violencia de género. Madre mía, qué vergüenza, me da un poco de vergüenza. Oye, y una cosa, bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas más y luego tú ya puedes hablar, si quieres hablar de alguna otra cosa más que te haya quedado en el tintero. ¿Cuál es el resumen de tu experiencia? Porque yo ahora, por ejemplo, te veo un hombre muy sensato, muy cabal. Yo creo que hay que tener una mente muy especial y muy bien amueblada para haber pasado por todo lo que tú has pasado, Gabriel, y sin embargo estar tan entero y tener una vida social y tener tu vida y tal, y estar a cargo de tu hijo. Y así que te doy la enhorabuena por todo lo que has pasado. Me da mucha pena también toda la gente, todos los hombres que están pasando por estas situaciones, sobre todo cuando son basadas en denuncias falsas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has aprendido? Bueno, mi experiencia fue de repente asomarme a todo un mundo que era para mí insospechado, ¿no? Yo, por suerte, gracias, como digo, al apoyo familiar, al apoyo de amigos, me he puesto a investigar, o sea, la defensa, digo, pero ¿y esto qué es? Si yo estaba trabajando en contra de la violencia de la mujer y me encuentro en esta situación, aquí... Qué curiosa la vida, ¿eh? ¿Aquí qué ha pasado? O sea, ¿aquí qué es lo que ha pasado? Además, claro, en el momento que yo digo las cosas, oiga, pero que yo trabajo en contra precisamente de la violencia de la mujer, he viajado... Claro, y entonces es muy kafkiano, sí, muy kafkiano. Muy paradójico todo. Efectivamente. Sí. Entonces, lo que queda es estudiar. Me refugié mucho en el tema de los libros, investigando todo, mucho también a nivel jurídico, he estudiado el tema de leyes, me he puesto a estudiar muchísimo. A nivel personal me refiero, o sea, pero a nivel, lectura interior. Yo sinceramente me he enriquecido como persona porque ahora mismo esto te da la fortaleza para decir, me enfrento a lo que sea. ¿Y tu hijo qué dice de eso? Bueno, mi hijo... ¿Es consciente de todo? Mi hijo no sabe, mira, en ese aspecto yo creo que también tanto la madre como yo le hemos hecho bien en el aspecto de permanecer ajeno. Esto ha ocurrido también en el siendo muy pequeñito, tenía 1 año y poco, y en ese momento la verdad que siempre yo he intentado, y esto ya también va como consejo, intentar separar toda la cuestión jurídica a nivel personal. Es decir, yo, por mucho que recibía de parte de mi ex esposa, pues todo ese tipo de afrentas, yo tenía detalles, inclusive como por ejemplo informarle al niño, mira, el niño está mal o tal. Siempre he intentado darle el lugar de madre que merece porque soy un convencido absoluto de la custodia compartida y de la igualdad, ¿no?, que tenemos los progenitores con respecto y la importancia de ambas figuras, ¿no? Sí. Normalmente está muy mal, mucho afectado
le empiezan a hablar, mira, tu madre ha hecho esto, eso es mal, eso es lo que no hay que hacer. A los niños jamás hay que involucrarles en los problemas de los adultos, jamás, Sí, eso es muy tóxico, nunca. sí. Es muy importante mantenernos alejados completamente y siempre hablando, yo hasta el día de hoy, mi hijo ahora tiene 15 años, le hablo de su madre, le hablo mamá. Oye, ¿has llamado mamá? Siempre, por supuesto, y ahora tengo una relación excelente, sobre todo porque le he ganado todos los juicios, le he ganado el tema ¿Tienes una buena relación con tu exmujer? Excelente, una relación excelente. Pero ¿cómo te lleva? Fíjate tú qué capacidad de perdón tienes, que a mí también me parece milagroso, porque después de todo lo que te ha hecho y después de todas las experiencias que has tenido, que seas capaz, Gabriel, de llevarte excelentemente con tu mujer, a mí me parece, vamos, me parece increíble. Bueno, a ver, eso un poco arroja el resultado de haber estudiado, ver que tampoco es que ella ha sido muy... ¿Ella está en sus cabales o ha sido muy Sí, influida por pero otras personas? el gran problema, Begoña, es lo que tú apuntabas, el tema de los abogados, todo el tema de esta alienación colectiva. Tú ahora mismo hablas con cualquier persona y te dice que los hombres son machistas o violentos. Vemos discursos realmente incendiarios a diario de los políticos que están haciendo mucho daño. Entonces, en este contexto que estamos hablando de esta atmósfera completamente contraria a la figura del hombre, puedes llegar a entender básicamente que ella haya actuado así, y porque te digo sinceramente, yo no lo haría, pero si hubiera una ley que beneficiara de esta manera a los hombres en un contexto de divorcio, seguramente también se utilizaría, está claro. ¿Te gustaría que se creara una ley a favor de...? Me gustaría una ley, primero, derogar la ley de violencia de género, que es completamente ilegal y anticonstitucional, pacificar los conflictos familiares. Fíjate que la ley de violencia de género lo que hace es prohibir que haya una mediación. O sea, que lo que quieren realmente, la intención de esta ley es sembrar el conflicto. Lo que decíamos al principio, separar los colectivos, enfrentarse, que haya mucho odio, mucho enfrentamiento, esta lucha de sexo, hombres contra mujeres, ricos contra pobres, extranjeros contra españoles, en fin. Esto es siempre, es esto de estar luchando unos con otros, separatistas con españolistas, constitucionalistas con separatistas, independentistas con esto, el norte contra el sur. O sea, siempre es intentar siempre dividir a la sociedad y que se enfrente, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces hay que luchar contra eso. Primero, yo lo he asumido este conflicto realmente como una guerra. En toda guerra hay que defenderse, lógicamente, planear estratégicamente tu defensa, y luego que yo he ganado la batalla realmente, pues no realmente intentar ya pacificar. No tiene sentido una guerra eterna. Claro. Yo siempre digo a los padres, no puedes estar 6, 7, 8 años batallando, litigando, no, porque lo importante realmente es poner paz en tu vida. Es imposible mantener una situación conflictiva con una persona con la que tienes un hijo toda tu vida. Entonces, no es capacidad de perdón, como tú dices, que sí lo es, Begoña, pero por otro lado, tienes un hijo que necesita, y yo también lo necesitaba, cerrar ese capítulo, ¿sabes? Cerrar ese capítulo. Entonces, ese capítulo lo he cerrado de manera positiva. ¿Por qué? Porque finalmente he ganado, en el sentido de he sufrido mucho, evidentemente, pero he ganado muchas amistades, he consolidado muchas amistades que realmente se han acercado y te han apoyado, y ahí ves las amistades cuando son reales. Me he dado cuenta de otras personas que no lo han sido, que te cruzan mala mirada, vecinos que te ven como, ya, claro, ya como, ¿sabes? El estigma, ¿no?, del maltratador, ya empiezan a desconfiar de uno. Entonces también me ha servido para diseccionar mucho mi círculo, ¿verdad? Y he fortalecido mucho... De decantador, efectivamente. He fortalecido mucho los círculos con determinadas personas, muchísimo. Y también con mi ex esposa también, ¿sabes? Porque ella al final... Después... Ha sido un poco víctima también de la sociedad y de la propia ley también, porque se ha dejado... Se ha equivocado, se ha dado cuenta que se ha equivocado, no tiene sentido. Ella también perdió un dineral, quedó muy mal con su familia, con los padres, quedó muy en entredicho también. Y con ella misma, porque que ha mentido, todo eso era mentira, también que ha mentido muchísimo. Ya. Y entonces, y bueno, yo no sé, nuestro hijo en un futuro, si querrás saber algo de ese tema, yo en principio nunca ha tenido ningún tipo de perspectiva ni percepción de que hubiera algún problema. Bueno, que tú sepas a nivel consciente, pero inconscientemente seguramente que lo ha percibido, porque todas esas cosas... Es que los niños es el gran problema, que él claro, pero bueno, cuando llegue un momento, Gabriel, se habla con naturalidad, pues mira, ha pasado. Efectivamente, me ha pasado, y siempre situarlo en contexto político y lo que hay aquí, la intención que aquí hay mucho dinero detrás,
Aquí realmente lo que se están beneficiando son un montón de asociaciones, de entidades y demás. Seguro que él entenderá. Y acabará siendo abogado de familia, de los buenos. Bueno. Sí, sí, porque es verdad que verás. Yo me contarás. Yo lo que afirmo, Begoña, que esta ley del extranjero, tú dices que realmente perjudica a los hombres, perjudica muchísimo a las mujeres, muchísimo a las mujeres. Esta ley es realmente muy degradante de la imagen de la mujer. Se empieza a proliferar un estigma con respecto a la imagen de la mujer, que la mujer es tramposa, que te va por una denuncia falsa, además está destruyendo además proyectos de familia buenos y sólidos. Y además hay un montón de mujeres que tienen esa necesidad de formar familia o de tener un proyecto de vida que no lo puede tener. Yo tengo amigas de 30 y pico de años que dicen, mira, es que yo quiero tener hijos y quiero tener, pero no puedo porque ningún hombre está por la labor. Claro, es que eso te iba a decir. Vamos a ver, ¿qué consejo le darías tú a los hombres que se vayan a casar? O que están a punto de casarse, o que están recién casados. ¿Qué les dirías? A ver, el consejo legal... mirando a la cámara... El consejo legal claramente es firmar unas capitulaciones en las cuales ya por lo menos haya algún acuerdo con el tema del tema de la custodia de los hijos, del uso de la vivienda familiar. Sin embargo, hay que decirte que todas estas capitulaciones, cuando hay una denuncia de violencia de género, queda papel mojado, con lo cual no hay realmente solución. La solución es derogar la ley de violencia de género y empezar a construir realmente una batería de procesos legislativos que realmente consolide la familia como valor de la sociedad, que aúne y que positivice, digamos, todos los valores familiares, pero no hay ningún interés, no conviene, porque eso, todo lo que sea unir a la clase política, todo el espectro político, no le conviene que cosas que unir. Sí. Muy bien, y la última pregunta. ¿Tú quieres añadir algo más? ¿Te apetece decir algo más? Porque ya tengo una última pregunta, que ese sería el colofón. En cuanto a esto, sinceramente, a los afectados, decir, mucho ánimo, realmente asesorarse todo lo posible, pensar estratégicamente que cuando te viene una denuncia falsa esto es una guerra, y en una guerra hay que pensar con cabeza fría, hay que empezar una estrategia, hay que aliarse con determinadas personas, buscar mucho asesoramiento, plantear la guerra completamente a nivel financiero, a nivel estratégico, a nivel social, a nivel económico, todos los parámetros de la guerra, ver qué batalla se puede librar o qué no, porque hay batallas que no convienen, es decir, no tiene ningún sentido plantear batallas, que yo conozco a muchos padres que plantean batallas absurdas y dicen, pero ¿no ves que te estás llevando un montón de recursos y tal? ¿Para qué? No tiene sentido, hay que ser muy estratega en este tema, mucha paciencia y querer a las mujeres. Claro, pero efectivamente, pero es que esto no tiene nada que ver con el amor. O sea, de pronto te casas por amor y luego resulta que te ves metido en una guerra que no tiene nada que ver con el amor y de todo lo contrario. Tiene que ver mucho con el orgullo, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el dinero. Bueno, entonces la pregunta del millón, Gabriel, ¿te volverías a casar? Yo la verdad es que no. La verdad es que no. Yo ahora mismo tengo un sistema muy cómodo de relaciones afectivas sin compromiso y yo he cumplido, digamos, con mi cuota de proliferación de la especie. Yo tengo un hijo y ya estoy. Ya o sea, no. que tampoco tendrías hijos, ni te casarías ni volverías a tener hijos. No. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 53 años. Bueno, tienes 53 años, pues vamos a ver dentro de unos añitos. Dentro de unos añitos nos volvemos a ver porque lo mismo ya te vemos otra vez. Es posible, ya sabes. En el tema del corazón, tú sabes, cuando es una persona que te hace tilín y los hombres en ese aspecto somos muy así, ¿no? Somos muy normalmente... Muy sensibles, sí, muy tontorrones. Bueno, que caemos y, bueno, si alguien cae, se cae, no pasa nada. Bueno, pero de entrada no, ¿verdad? No, en principio no, estoy... ¿Tienes miedo? No, miedo no. ¿Qué es miedo? O sea, perdón, que no es que es miedo. ¿Qué es lo que realmente sientes? No tengo miedo. No tengo ahora mismo, en el momento de mi vida que me encuentro ahora mismo, no es prioritario la cuestión sentimental, ni siquiera la de formar una relación seria, ¿no? Tengo otras prioridades. Ahora mismo estoy muy ocupado con mi trabajo, también con mi familia. Tengo mi madre enferma de Parkinson, necesita muchos cuidados, estoy muy volcado también con ella. Y también mi hijo, que tiene 15 años, una adolescente, en fin. Tengo muy atendido toda esa cuestión. Realmente, yo siempre digo, ¿no? Una relación sentimental seria
Primero que es caro tenerla ahora mismo, ¿no? ¿Es caro económicamente? Económicamente sí es caro, tener una novia formal es caro, o ¿Por sea, qué? ¿Por qué? pues estamos hablando de, a ver, si vas a formar un proyecto de vida a lo mejor, de un techo en común, lo que sea, primero viene toda la cuestión del Pues cortejo, de la cena, Bueno, de la claro, fiesta y claro. todo ese Sí, tema, sí, ¿no? sí, Primero es eso, una ¿no? pasta, es una pasta. Y luego está la cuestión ya cuando ya se formaliza en un proyecto de vida en común, también yo tendría que olvidarme de muchas cosas que son ahora mismo prioritarias. Entonces, ahora mismo realmente no es prioritario. Pero bueno, la vida hay tiempo para todo. A lo mejor ahora puedes enfocarte en tu hijo, adolescente, Sí. en tu madre y luego más adelante. Efectivamente. Ahora no es el momento. Yo no me cierro. Ahora mismo estoy cerrado. Sí, sí, Pero sí. bueno, y porque además tengo una relación, digo, muy abierta y muy cómoda, que en ese momento me encuentro muy cómodo en esta Sí, situación te hace ahora. feliz ahora, que es lo que tú necesitas, o sea, es lo que necesitas en este momento. Sí, yo las relaciones sentimentales que tengo ahora son... A ver, las relaciones sentimentales que tengo ahora. Sí, Muy claro. bien, muy Porque bien. digo, Venga, a viva el ver, poliamor, venga. bueno, en ese aspecto te digo, No, si todo el mundo está de acuerdo con, si todo el mundo está de acuerdo con el poliamor, pues viva el poliamor, viva lo que todo el mundo acepte. Claro yo en que ese sí. aspecto soy muy sincero, ¿no? Cuando tengo una relación con Bueno, una hemos mujer... pasado se lo otro digo. tema así de golpe, hemos pasado otro Sí, tema. pero bueno, tiene mucho que ver. Ahora mismo yo soy muy sincero, digo, mira, yo ahora mismo no estoy para una relación formal ni nada más. Si te apetece, pues quedamos, nos vemos, compartimos un momento íntimo, tal, y esto es lo que hay. Más allá no va a haber más, ¿no? Muy bien, hay que ser muy práctico práctico Y sincero. Y sincero. Sí, justo. hay que ser sincero. Cuando tú ofreces lo que das, pues es que no puedes dar nada más, efectivamente. Hay que ser sincero desde su primer momento. Muy bien. Sí, Muy bien. tal cual. Pues Gabriel, muchísimas gracias. Encantado, Me lo Begoña. he pasado fenomenal. Yo también, Muchísimas estaba muy gracias. cómodo contigo, ¿verdad? Y nada, pues nada, espero que esto tenga la repercusión mediática que esperamos. Te deseo que te cases. Bueno, sobre todo que seas feliz, y si el casamiento está dentro de tu futuro, pues fenomenal, pero sobre todo que seas feliz de cualquier manera. Y de verdad que como mujer siento muchísimo, yo sé que solamente me representa a mí y a algunas cuantas amigas mías que pensamos lo mismo, pero de verdad que siento muchísimo por todo lo que has pasado. Y nada, brindo por ti y brindo por todos los hombres que espero que nunca paséis por estos momentos de fatalidad. Muchísimas gracias. Gracias Salud. a ti. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy con Gabriel Araujo. Muchísimas gracias y nada, nos vemos prontito. Y ya sabéis que estoy abierta a cualquier tema que me puedas proponer, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Hasta pronto.